Bien, sean todos bienvenidos a esta reunión de cálculo integral. En esta oportunidad nosotros vamos a dar inicio a la unidad número 3. Esta es la unidad correspondiente a, estamos trabajando con aplicaciones de la integral. ¿Ok? Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a iniciar con una de las aplicaciones que como es movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es una de las aplicaciones del cálculo integral a la física, ¿ok? A los movimientos. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a iniciar recordando lo siguiente. Si nosotros tenemos una función de posición, imagínense que hay una partícula que se está moviendo, ¿verdad? Pero esa partícula, el movimiento de esa partícula está descrito por una función, que es una función de posición. Esa función lo que hace es darnos la posición de la partícula en cada instante de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos esta función que está acá, que es la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta. Puede ser de manera vertical u horizontal. Entonces, si nosotros conocemos la función de posición que describe ese movimiento, resulta que podemos entonces conocer la velocidad y conocer la aceleración. Y esto se hace a través del cálculo diferencial. Si nosotros le calculamos la derivada a esa función de posición, vamos a obtener la velocidad. Es decir, acá está S, representa en este caso la posición del objeto. Y si yo derivo S, voy a obtener V, es decir, velocidad. Es decir, la derivada de la posición es la velocidad. Pero además, si yo derivo esa velocidad, si yo le calculo la derivada de esa velocidad, voy a tener la aceleración. Es decir, que simplemente conociendo la posición, si nosotros conocemos la función de posición de una partícula, nosotros podemos conocer su velocidad y su aceleración a través de la derivada. Entonces estamos utilizando allí la derivada. Tengo una función, yo la derivo, obtengo otra y la derivo y obtengo otra. Esto nos permite entonces a nosotros regresarnos, por decirlo así, a través de las antiderivadas y utilizar la integral indefinida. Recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos este símbolo, la integral de b, realmente estamos buscando una función que al derivarla me dé b. Por lo que tenemos acá, ustedes se dan cuenta que la derivada de S es B y la derivada de B es A, la aceleración. Quiere decir que la integral indefinida de la velocidad es la posición y la integral indefinida de la aceleración es la velocidad. Recuerden, el proceso de integración, cuando nosotros estamos haciendo el proceso, lo que estamos es buscando una función que al derivarla me dé la función b, es decir, una primitiva. Entonces, S es una primitiva de b, es una primitiva de b. ¿Por qué? Porque su derivada, si yo le calculo la derivada, yo sé que me da b por lo que tenemos acá arriba. Y b es una primitiva de la aceleración. La velocidad es primitiva de la aceleración porque al derivarlo, como ustedes ven acá, entonces yo obtengo la aceleración. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar estas relaciones para entonces resolver algunos problemas en los cuales nosotros utilizamos movimientos rectilíneos, ¿ok? Bien, entonces, bueno, conociendo la posición inicial y la velocidad inicial. Bueno, cuando nosotros tenemos una partícula que está en movimiento y tenemos, bueno, conocemos la velocidad, conocemos su posición, resulta que pues esa partícula desde algún momento comenzó a moverse, ¿ok? Y entonces quiere decir que desde ahí, desde un momento específico, ella va a tener una posición inicial, que es la posición donde ella partió. Pero también va a tener una velocidad inicial, que es la magnitud con la que ella se mueve. Entonces, esto nos permite a nosotros hablar de posición inicial y velocidad inicial. Y si nosotros conocemos la posición inicial de la partícula y la velocidad inicial, entonces podríamos encontrar la constante de integración. Recuerde que cuando nosotros resolvemos
una integral indefinida, allí va a aparecer una constante. Esa constante nosotros la vamos a determinar mediante conociendo las posiciones iniciales. Si nos dan las posiciones iniciales, podemos conocer esa constante integración. Bueno, otro aspecto importante cuando estamos trabajando con este tipo de movimientos es lo siguiente. Cuando las partículas o los cuerpos se mueven de manera horizontal, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar que la dirección positiva de la velocidad es hacia la derecha y la dirección negativa es hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, si un objeto se está moviendo hacia la derecha, nosotros vamos a establecer, bueno, él va a tener una cierta velocidad y nosotros vamos a hacer la convención de que la velocidad de ese objeto que se mueve hacia la derecha es positiva. Si el objeto se está moviendo hacia la izquierda, entonces nosotros vamos a hacer la convención de que la velocidad de ese objeto es negativa. En el caso de los movimientos verticales, es decir, hacia arriba o hacia abajo, pues nosotros vamos a tener la siguiente convención. Si un objeto se mueve hacia arriba, como está este gráfico, si el objeto va desplazado hacia arriba, entonces nosotros vamos a convenir que, primero, la velocidad es positiva. En particular, bueno, él va a arrancar con una velocidad inicial positiva, ¿ok? Como me dice acá, B de 0 representa velocidad inicial. Y además, la posición. La posición hace referencia al lugar donde se encuentra el objeto. En este caso, en esta figura, el objeto se encuentra inicialmente en el piso. Eso quiere decir que la posición inicial es 0. Todo lo que esté sobre el piso vamos a convenir de que tiene posición inicial 0. Entonces, eso es lo que vamos a convenir cuando el movimiento es hacia arriba. Y si el movimiento es hacia abajo, observe que la partícula o el cuerpo tiene una cierta altura y ella va a tener una velocidad hacia abajo. Vamos a convenir entonces lo siguiente. Primero, que la velocidad va a ser negativa. Es decir, si un objeto se desplaza hacia abajo, entonces la velocidad es negativa. Y la posición inicial la vamos a tomar como la altura del objeto en el momento en que comienza su desplazamiento hacia abajo. Entonces, estas son dos reglas, dos convenciones importantes que nosotros vamos a usar para que nos van a permitir resolver los ejercicios que tenemos en esta parte. Entonces, bueno, otra observación, bueno, aquí está explicado lo que les acabo de decir, es justamente esto, ¿ok? Ahí está el gráfico en la parte superior. Bueno, ustedes saben que aquí en la Tierra existe una aceleración o una magnitud que provoca la aceleración de los cuerpos, pero además que esa aceleración los atrae hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia la superficie. Esta fuerza es llamada la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza de gravedad es la que permite que todos los objetos estén tocando el piso. Y esta fuerza, pues, es más, ¿cómo se dice? Es más fuerte o tiene mayor magnitud para objetos que están relativamente cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, hay una convención de que nos dice que esa fuerza llamada gravedad tiene un valor constante, es una aceleración, y su valor es 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, si un cuerpo está sobre el aire, entonces, bueno, ese cuerpo, esa fuerza de gravedad va a hacer que ese cuerpo se vaya hacia la superficie de la Tierra con una aceleración de 9,8 metros por segundo. Y bueno, esta constante se puede visualizar en otras medidas, como es pies por segundo cuadrado o centímetros por segundo cuadrado. Es decir, la gravedad también la podemos ver como 32 pies por segundo cuadrado o simplemente 980 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, esta constante también nosotros la vamos a necesitar, ¿verdad? A lo largo de todos estos ejercicios. Bueno, entonces ya teniendo esto un poco en cuenta, pues vamos entonces a resolver los siguientes ejemplos. Son
ejemplos referentes a los movimientos de proyectiles. Entonces, en el primer ejemplo nos dice lo siguiente. Un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 49 metros por segundo. Calcule, primero, la velocidad a los 2 segundos de haber partido, la altura máxima que alcanza el proyectil, el tiempo que permanece en el aire y la velocidad de impacto. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer un gráfico, imaginarse que el proyectil pues sale del suelo, sale del nivel del suelo y comienza a hacer un movimiento hacia arriba, ¿verdad? Ese proyectil se dispara con una velocidad de 49 metros por segundo, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que o queremos hacer es calcular qué velocidad tiene ese proyectil cuando lleva 2 segundos de haber sido lanzado. Entonces, bueno, si yo quiero calcular la velocidad, pues necesito la fórmula de velocidad, ¿ok? Si yo quiero calcular posición, yo tengo que encontrar la fórmula de posición y si yo quiero calcular aceleración, pues tengo que utilizar la fórmula de aceleración. Otro aspecto importante es que nosotros, en la parte anterior, con respecto a la gravedad, nosotros vamos a tomar que cuando se están lanzando cuerpos, esos cuerpos normalmente van a tener una aceleración y vamos a tomar como aceleración. Si el ejercicio no me da aceleración, nosotros vamos a tomar como aceleración igual a la gravedad multiplicada por un signo negativo, es decir, menos la gravedad, ¿ok? Siempre que nosotros necesitemos la aceleración, vamos a tomar como menos la gravedad. La aceleración siempre la vamos a tomar negativa. Si el ejercicio me da aceleración, pues yo tomo el valor que me da el ejercicio. Entonces, en este caso, pues yo necesito calcular la velocidad. Y por la parte anterior, nosotros sabemos que la velocidad yo la puedo obtener a partir de la aceleración. ¿Cómo? Integrando. Entonces, en cada caso, en cada ejercicio, nosotros, como les digo, siempre que no nos den aceleración, nosotros vamos a tomar como la aceleración igual a menos la gravedad, como aparece acá. Entonces, iniciamos este ejercicio considerando que la aceleración es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Bueno, entonces utilizando la fórmula que vimos al principio, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la integral de la aceleración, ¿ok? Pues bien, lo que hago es reemplazar, la velocidad va a ser entonces la integral, la aceleración es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces yo la unidad de medida no la voy a tomar, vamos a tomar solamente la constante. Y bueno, nosotros tenemos que integrar esta función, la integral de menos 9,8 por diferencial de t. Todos sabemos que la integral de menos 9,8 por ser constante es menos 9,8 por t más una constante. Recuerde que en la integral indefinida siempre nosotros vamos a tener una constante que es la constante de integración. Bueno, resulta que en este caso nosotros tenemos que esta es la fórmula de la velocidad. Pero nosotros necesitamos calcular esta constante, el valor de esta constante, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer con el siguiente dato. El ejercicio, observe que en el ejercicio me dicen que la velocidad inicial es 49 metros por segundo. Entonces, recuerden que la velocidad inicial para nosotros es v de 0, ¿ok? V de 0, es decir, en el tiempo igual a 0, la velocidad es 49 metros por segundo. Entonces ahora nosotros utilizamos esta ecuación y reemplazamos en lugar de t coloco 0. Entonces yo sé que b de 0, evalúo esta función en 0 y esto es menos 9,8 por 0 más C1. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la velocidad inicial es 49 metros por segundo. Entonces yo reemplazo, velocidad inicial es 49. Esta multiplicación me da 0 y aquí coloco la constante. Entonces yo despejo la constante 1 y me queda que constante 1 es igual a 49 metros por segundo. Entonces ahora lo que hacemos nosotros es reemplazar, ¿ok? ¿Qué vamos nosotros a reemplazar? Nosotros vamos a reemplazar esa constante en la función que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar que la función de velocidad es menos 9,8 más esta constante que la reemplacé por 49. Esta es la fórmula de la velocidad y de esa forma yo consigo la velocidad.
Entonces, luego lo que tengo que hacer es, como yo quiero calcular la velocidad en el tiempo t igual a 2 o a los 2 segundos, pues yo utilizo la función de velocidad. ¿Cómo la utilizamos? Pues reemplazando, en este caso lo que hago es yo reemplazo aquí, reemplazamos, nosotros reemplazamos la t por el 2, es decir, aquí yo voy a colocar 2 y entonces quiere decir que en esta t yo coloco 2 y yo saco las cuentas. Entonces aquí pues me queda, aquí está al reemplazar, me queda b de 2 igual a menos 9,8 por 2 más 49, pues sacamos la cuenta y esto me está diciendo que la velocidad es 29,4 metros por segundo en el tiempo t igual 2. Entonces ustedes se pueden dar cuenta lo siguiente, mire, cuando ustedes estén resolviendo ejercicios, traten de pensar lo que está pasando o analizar o comprender. El proyectil se lanzó hacia arriba, ¿verdad? Y entonces quiere decir que, bueno, podemos pensar que todo lo que sube pues va a volver a caer. Entonces quiere decir que ese proyectil en algún momento se va a quedar sin velocidad, o sea, no va a tener ninguna magnitud que lo siga impulsando hacia arriba. Entonces, la velocidad tiene que ir disminuyendo, la velocidad va decreciendo. Inicialmente sabemos que la velocidad era de 49, aquí me dice, la velocidad fue de 49 metros por segundo. Entonces, cada vez que el proyectil va subiendo, su velocidad tiene que ir decreciendo. Es decir, observe que ya a los 2 segundos, pues la velocidad es 29,4. Entonces, esto nos puede dar a nosotros una idea de que, bueno, por lo menos hemos hecho los cálculos bien o por lo menos está coincidiendo la realidad que uno podría pensar con estas cuenticas, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces concluimos que la velocidad del proyectil en el instante t igual 2 es 29,4 metros por segundo, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Entonces aquí nuevamente nosotros podemos hacer un análisis en el siguiente sentido. Como les dije anteriormente, a medida que el proyectil va creciendo o se va elevando, llega un momento en que ese proyectil se queda sin velocidad. No sigue avanzando y le toca volver a bajar. Nosotros queremos calcular en esta parte 2 es cuál es la altura máxima que alcanza ese proyectil. Y entonces, como les digo, ese proyectil va a dejar de subir cuando la velocidad sea cero. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros queremos analizar acá es que la altura máxima de ese proyectil se alcanza cuando la velocidad es cero. ¿Ok? Entonces, yo necesito resolver esta ecuación. Es decir, nosotros lo que hacemos es tomar la función de velocidad e igualarla a cero. Yo quiero saber en qué momento la velocidad es cero. Observen que esta velocidad está relacionada, esta función está relacionada con el tiempo. Esta t es de tiempo, ¿ok? Entonces, si yo igualo esta ecuación a cero y despejo la t, el resultado que va a ser es tiempo. O sea, lo que yo voy a obtener es un tiempo. Entonces, bueno, aquí yo hago el proceso. La velocidad igual a cero, entonces resuelvo la ecuación y despejo la t. Aquí me está dando t igual a 5, pero recuerden que t es tiempo. ¿Qué representa t? T representa el tiempo en que el proyectil está en movimiento. En este caso, bueno, está en el aire. Estamos trabajando con tiempo en segundos, entonces aquí vamos a tener que t es igual a 5 segundos. Entonces, ¿qué me dice este tiempo? Bueno, que a los 5 segundos la velocidad del proyectil es cero. Es decir, que hasta ese punto llega el proyectil y luego comienza a bajar. Entonces, bueno, como dice acá, esto indica que el proyectil alcanza su altura máxima cuando han transcurrido 5 segundos desde su lanzamiento. Para saber cuál es la altura máxima, entonces ahora yo necesito usar la función de posición. La función de posición lo que me va a describir, como dice allí, la posición del objeto en cada instante de tiempo. En este caso, me va a describir la altura que tiene el objeto con respecto al suelo en cada instante de tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso nosotros obtenemos lo siguiente. Tenemos que calcular la función de posición. ¿Ok?
¿Y cómo hacemos para calcular la función de posición? Bueno, usando nuevamente las fórmulas que vimos al inicio, ¿ok? Al inicio nosotros vimos que la función de posición es la integral de la velocidad. Esta función ya la hemos calculado y la calculamos en la parte anterior. Nos dio como resultado esta función que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esta función que yo tengo acá. Bien, entonces nosotros, bueno, integramos esa función. Me queda la integral de menos 9,8t más 49 por el diferencial de t. Entonces luego, bueno, ya sabemos que la integral de menos 9,8t es menos 9,8t cuadrado sobre 2, 49t más una constante. Aquí aparece una segunda constante. Luego hacemos la operación y me queda esta función. Nuevamente nosotros necesitamos calcular esta constante C2, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta constante C2? Para calcular esta constante C2, pues nosotros usamos el hecho de que la posición inicial, ¿cuál es? La posición inicial es 0 porque resulta que el proyectil estaba en el suelo cuando fue lanzado. Entonces, nosotros tomamos como posición inicial 0. Y pues lo que hacemos es, bueno, sabemos que S de 0 es igual a 0 y esto lo reemplazamos aquí. ¿Quién es ese evaluado en 0? Pues evalúo en 0 aquí en la función y me queda esta expresión. Y de este lado derecho me queda 0. Entonces, toda esta parte es 0 y aquí me queda que la segunda constante, C sub 2, es igual a 0. Entonces, pues, esta constante es 0 y la función de posición es esto. Ahora, pero nosotros no podemos perdernos de lo que nosotros estamos haciendo. Queremos calcular la función de posición. Perdón, ya la calculamos. Queremos es calcular la altura máxima. Por eso yo estoy calculando la función de posición. Entonces, la altura máxima se obtiene cuando la velocidad es 0. Y la velocidad es 0 justamente cuando han pasado 5 segundos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. En lugar de t vamos a colocar 5 y eso nos va a dar como resultado la altura máxima de ese proyectil. Y entonces, bueno, reemplazando aquí, bueno, sacamos la cuenta y nos da como resultado esta cantidad que está acá, 122,5 metros, ¿ok? Entonces resulta que la altura máxima que alcanza el proyectil es 122,5 metros. Bien. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire ese proyectil? Es decir, él parte del piso, él parte del suelo, sube y vuelve a bajar hasta llegar otra vez al suelo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Entonces nosotros para ello lo que necesitamos es, bueno, recuerden, la función de posición me describe la altura en cada instante de tiempo. Ahora, cuando el objeto vuelve al suelo, la altura es 0. Entonces, por lo tanto, yo voy a calcular la solución de esta ecuación. Posición igual a 0. ¿Ok? La función de posición la igualo a 0. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que la función de posición la calculamos por acá, es menos 4,9t cuadrado más 49t. Y lo que hacemos es reemplazamos S de t, es esa función, y 0 coloco acá el 0. Bien, entonces, bueno, ahora me queda una ecuación de segundo grado que yo debo resolver. Esta ecuación me va a dar como resultado dos valores, ¿ok? Me van a dar dos valores como resultado. Bueno, hay muchas formas de resolver esa ecuación de segundo grado. Lo que hicimos aquí fue sacar factor común para poder hacer una factorización. Entonces yo hago esta factorización, ¿verdad? Tengo este factor, tengo este otro factor y bueno, la forma de resolver es que este factor tiene que ser 0 y este factor tiene que ser 0. Quiere decir que t vale 0 y para que este factor valga 0, t tiene que ser 10. Entonces me quedan dos valores, t igual a 0 y t igual a 10. ¿Qué representan estos dos valores? Pues estos dos valores van a representar, ¿verdad? Van a representar el tiempo en el cual, los tiempos realmente, en el cual ambos, en el cual el proyectil está en el suelo. Entonces, ¿por qué me da t igual a 0? Porque en el instante de tiempo 0 el proyectil está en el suelo. Y ahora aquí me está dando un nuevo valor que es 10. Esto quiere decir que el proyectil sale, en el tiempo t igual a 0 estaba en el suelo, subió y volvió a bajar. Y llegó al suelo en el instante de tiempo
10. Es decir, a los 10 segundos el proyectil volvió a tocar el suelo otra vez. Entonces, pues concluimos que el tiempo que el proyectil demora en el aire es 10 segundos, son 10 segundos. A los 10 segundos su posición es 0, quiere decir que ya está en el suelo. Bien, ¿cuál es la velocidad del impacto? Entonces, fíjese que el proyectil pues lleva una trayectoria y en cada instante de tiempo él lleva una velocidad, ¿verdad? Esa velocidad pues la calculamos en el tiempo que nosotros estemos interesados, reemplazando en la función de velocidad. Entonces, en este caso me están diciendo velocidad de impacto. El proyectil sale y vuelve a tocar el suelo, es decir, él impacta con el suelo. Entonces, ¿en qué instante de tiempo el proyectil impacta con el suelo? Él impacta con el suelo a los 10 segundos. Entonces, yo lo que quiero calcular es la velocidad de impacto, es decir, ¿qué velocidad llevaba el proyectil a los 10 segundos? ¿Qué velocidad tenía el proyectil a los 10 segundos? Entonces, utilizo la fórmula de velocidad que es menos 9,8 por t más 49, donde t va a ser 10 segundos. Y bueno, saco la cuenta y me da este valor, menos 49. Entonces, la velocidad de impacto es menos 49 metros por segundo. Aquí tenemos que también hacer un recordatorio de que nosotros dijimos que cuando el proyectil va hacia abajo, cuando el proyectil ya va hacia el suelo, la velocidad es negativa. Entonces, pues aquí ustedes pueden observar que el proyectil pues llegó con velocidad de menos 49. Tiene sentido con la convención que hicimos de que las velocidades hacia abajo son negativas. Entonces, ya con esto nosotros pues concluimos esta serie de preguntas que nos hacen con respecto a este ejercicio. Bien, entonces, en este caso, pues quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Antonio Hiller, José Tuárez, Juliana Benítez, Luis Vera, Majo García. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. Bien, los demás. Yo tampoco no tengo ninguna pregunta. Ya. Tampoco. Bien, entonces vamos a continuar. Continuamos entonces. Otro ejemplo interesante es el siguiente. Vamos con el ejemplo 1.1.2. Una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies. ¿Ok? Vamos a ir imaginando lo que está pasando. La pelota está arriba a 54 pies y se lanza hacia el piso con una velocidad inicial de 8 pies por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona que tiene 6 pies de estatura? Entonces, bueno, primero imaginamos, tenemos la pelota está a 54 pies de altura y hay una persona en el suelo que mide 6 pies de estatura y resulta que la pelota golpea a esa persona en la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de impacto? O sea, ¿con qué velocidad la pelota impacta a esa persona? Entonces, bueno, en este caso, pues nosotros, ¿qué queremos? Bueno, nosotros estamos interesados en una velocidad, ¿ok? Conocer quién es V de T estrella, ¿ok? Es decir, la velocidad en este tiempo, en un cierto tiempo que yo lo he llamado T estrella, eso es lo que yo quiero saber. Pero, ¿qué debe cumplir ese tiempo T estrella? O mejor dicho, ¿en qué instante de tiempo yo quiero saber la velocidad? Yo quiero saber la velocidad cuando impacta la cabeza de la persona, pero la persona tiene 6 pies de estatura. Quiere decir que yo quiero saber qué velocidad tiene la pelota cuando la altura de la pelota es 6 pies. Por eso yo planteo esta ecuación. ¿Cuál es el valor de la altura en ese tiempo, de tal forma que se encuentre en una posición de 6 pies? Entonces yo necesito conocer ese tiempo.
lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a calcular un tiempo de tal forma que de ese tiempo sea igual a 6 y luego con ese tiempo yo calculo la velocidad. Entonces, como dice acá, T estrella representa el tiempo en el cual la pelota impacta la cabeza con la persona. La pelota va en movimiento en un momento específico, en un tiempo determinado, esa pelota impacta con la cabeza de la persona. Ese tiempo yo lo llamo T estrella. Y luego, ese evaluado en ese T estrella, ¿qué representa? Representa la altura de la pelota con respecto al suelo, es decir, la estatura de la persona, que es donde nosotros queremos encontrar la velocidad. Y B de ese T estrella representa velocidad, pero justamente la velocidad en ese tiempo estrella, es decir, es la velocidad que llevaba la pelota cuando impacta la cabeza de la persona. Entonces, bueno, como la pelota va en dirección hacia abajo, pues sabemos que dijimos que la velocidad inicial es 8 pies, pero la tomamos negativa, ¿ok? Cuando los cuerpos o los proyectiles van hacia abajo, nosotros convenimos de que vamos a utilizar velocidad negativa. Entonces, pues en este caso, nosotros vamos a tomar velocidad inicial menos 8 pies por segundo y la aceleración. La aceleración, fíjese que en este caso estamos trabajando con la unidad de medida pies por segundo. Entonces, la gravedad tiene que también estar en la misma unidad de medida. Todo lo que vamos a hacer aquí tiene que estar siempre en la misma unidad de medida. Es decir, pues todo tiene que estar en pies o todos tienen que estar en metros o centímetros. Si la velocidad está en metros, pues utilizamos la aceleración metros por segundo cuadrado. O si está en centímetros la velocidad, pues tenemos que llevar esta aceleración a centímetros, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a calcular la velocidad, ¿ok? La función de velocidad. ¿Cómo hacemos? El mismo procedimiento de la parte anterior. Nosotros integramos la aceleración, que es menos 32 en este caso, y luego pues me da que la velocidad es menos 32t más la constante 1. Usamos la velocidad inicial para calcular el valor de la constante en el tiempo C1. Entonces, en este caso tenemos que la velocidad inicial es menos 8 y reemplazo aquí. B de 0 es menos 32 por 0 más C1. Entonces, menos 32 por 0 más C1 igual a menos 8, menos 8. A partir de aquí despejo la constante 1 y me queda que la constante 1 es menos 8. Entonces, la función de velocidad es, velocidad va a ser menos 32t menos 8, ¿ok? Esa es la función de velocidad. Ahora yo voy a calcular la función de posición, porque recuerde que yo primero tengo que resolver la ecuación S de t igual a 6. Entonces, una vez que tengo la velocidad, calculo la posición. Entonces, la posición va a ser la integral de la velocidad. Integro esta función que está acá arriba y me va a dar menos 16t cuadrado menos 8t más una constante 2. Luego usamos, en este caso vamos a utilizar la posición inicial para calcular esta constante 2. ¿Cuál era la posición inicial? Pues sabemos que la pelota se encontraba a 54 pies de altura. Entonces tenemos que S de 0, que es posición inicial, es 54. Entonces yo reemplazo el 0, lo reemplazo acá y me queda esta cantidad y el 54 lo sigo colocando acá. Esta presión es 0 y aquí me queda que C2 es igual a 54. ¿Ok? Entonces ya tenemos la función de posición. Acá está nuestra función de posición. Y ahora sí, nosotros, ¿qué queremos calcular? Bueno, yo quiero saber en qué instante de tiempo la pelota tiene 6 pies de altura. Entonces, nosotros resolvemos esta ecuación. Yo quiero saber en qué instante de tiempo la pelota tiene 6 pies de altura, porque recuerde, en ese instante es donde la pelota golpea a la persona. Entonces, bueno, la función de posición es esta ecuación, es esta expresión de segundo grado igual a 6, ¿verdad? 6. Y luego, bueno, yo lo que hago es pasar todo para la izquierda y me queda una ecuación de segundo grado que yo debo resolver. Haciendo cálculos básicos, nosotros obtenemos esta factorización y a partir de esta factorización concluimos que hay dos valores para t. De aquí yo despejo la t, de paréntesis yo despejo la t, me queda que t es igual a
menos 4 sobre 2, eso es menos a ver, esto es t igual a 3 medios y esto es 4 medios. Aquí hay un error. 2t más 4. Aquí hay un error. Aquí es menos 2, ¿ok? Aquí es menos 2. Aquí me está dando menos 2 porque paso este negativo al otro lado y me queda menos 4 sobre 2. Entonces esto me está dando que aquí hay un error. Aquí es menos 2. Entonces tengo t igual a menos 2 o t igual a 3 medios. Obviamente, pues nosotros no podemos utilizar tiempos negativos. Los tiempos son siempre positivos y entonces tenemos que usar t igual a 3 medios. ¿Bien? Bien, entonces quiero saber hasta este punto si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, bueno, no podemos usar tiempo negativo, entonces usamos tiempo positivo. 3 medios. Entonces, ahora, ¿qué representa este 3 medios? Este 3 medios representa el tiempo en el cual la pelota golpea la cabeza de la persona o en el tiempo en el cual la pelota tiene 6 pies de altura. Quiere decir que como nosotros queremos calcular es la velocidad de impacto, entonces yo voy a utilizar este tiempo. ¿Por qué este tiempo? Porque en este tiempo la pelota lleva 6 pies de altura. Entonces yo quiero saber la velocidad en ese mismo instante de tiempo. Entonces, bueno, ya nosotros calculamos en la parte de arriba, nosotros calculamos la velocidad y me dio esta función. ¿Qué hacemos? Reemplazar 3 medios en lugar de t, sacamos la cuenta y me queda esta expresión, me da menos 56 pies por segundo. Entonces, otra vez observen que me está dando un valor negativo y esto coincide con la convención de que la velocidad cuando un cuerpo se lanza hacia abajo es negativa, ¿no? Bien, entonces ya con eso hemos calculado en este caso lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver lo que es la distancia total. Cuando una partícula está en movimiento, esa partícula tiene una distancia, es decir, perdón, esa partícula recorre una distancia completa, ¿ok? Cuando una partícula está en movimiento, esa partícula hace un recorrido y bueno, si uno se pone a hacerle un seguimiento, uno va a notar que esa partícula ha recorrido una distancia determinada, una distancia total. La partícula puede hacer cualquier cosa y nosotros podemos hacer, podemos rastrearla, por decirlo así. Y bueno, podemos calcular entonces qué distancia completa recorrió esa partícula. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la distancia total? La distancia total se calcula a través de una integral definida, ¿ok? Entonces, si un objeto se está moviendo de manera rectilínea, puede ser horizontal o verticalmente, y el objeto comienza en un tiempo t1 y termina en un tiempo t2, entonces nosotros podemos calcular la distancia recorrida aplicando la siguiente fórmula. La integral definida desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2 del valor absoluto de la velocidad. ¿Ok? Entonces, aquí siempre nosotros vamos a integrar el valor absoluto de la velocidad. Atención porque es velocidad. Recuerden que nosotros tenemos velocidad, aceleración y posición. Esta fórmula se va a aplicar simplemente con la velocidad, valor absoluto de la velocidad. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.2.2. Bueno, la función de posición de un objeto es s de t igual a t cuadrado menos 6t, donde s se mide en centímetros y t en segundos. Encuentre la distancia recorrida en el intervalo desde 0 hasta 9.
Pues bien, como les dije anteriormente, nosotros sabemos que para calcular la distancia total recorrida necesitamos integrar el valor absoluto de la velocidad. ¿Ok? ¿Qué nos está dando el ejercicio? El ejercicio nos está dando es la posición. Entonces, esto no podemos integrarlo. Nosotros necesitamos integrar es la velocidad. ¿Qué hacemos? Pues recordamos que la velocidad es igual a la derivada de la posición. Yo puedo obtener la velocidad derivando la posición. Entonces derivamos y me queda que la velocidad es 2t menos 6. Bien, pero resulta que nosotros necesitamos entonces calcular la integral del valor absoluto de la velocidad. ¿Qué me dio como resultado la velocidad? 2t menos 6. Entonces ahora nosotros observamos que valor absoluto de 2t menos 6, valor absoluto de 2t menos 6 es igual a 2t menos 6 cuando, recuerda que por definición de valor absoluto nosotros tenemos que valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es positivo. Por eso yo coloco acá. Este valor absoluto me da lo mismo que está dentro cuando, bueno, cuando esa cantidad que está dentro es positiva. ¿Y cuando ocurre eso? Yo despejo acá, paso el 6 para acá y paso a dividir el 2 y me queda de este lado 3. Me queda t mayor o igual que 3. Entonces decimos que el valor absoluto de 2t menos 6 coincide con 2t menos 6 cuando t es mayor o igual que 3. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre cuando esa cantidad es negativa? Cuando esa cantidad es negativa, nosotros tenemos que el valor absoluto es menos lo que está dentro. Recuerda que si un número es negativo, entonces el valor absoluto es el número multiplicado por menos. Entonces sería esta cantidad que está dentro multiplicada por menos. Por eso coloco esto, menos lo mismo que está en el valor absoluto. Pero esto ocurre cuando. Esto ocurre cuando justamente lo que está dentro es negativo. Es decir, 2t menos 6 es menor que 0. Y aquí despejamos la t haciendo un cálculo con desigualdades y obtenemos que t es menor que 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, vamos a continuar entonces. Ok, entonces, ¿qué conclusión tenemos? Bueno, que el valor absoluto de 2t menos 6 es 2t menos 6, esto que está acá, 2t menos 6 para los t mayores que 3 o iguales. Y menos 2t menos 6 cuando t es menor que 3. Es decir, hacemos escribimos esto que está acá. Valor absoluto de 2t menos 6 es igual 2t menos 6 cada vez que el t sea mayor que 3. Y menos 2t menos 6 cada vez que t sea menor que 3. Y entonces, como yo quiero calcular la integral del valor absoluto, nosotros hacemos esto ¿para qué? Para deshacernos del valor absoluto, para no usar valor absoluto. Por eso yo hago esto. Y siempre pues debemos hacerlo así, porque no podemos calcular la integral del valor absoluto directamente. Es decir, yo quiero calcular la distancia total recorrida va a ser la integral desde 0 hasta 9, porque yo estoy calculando por acá, me dicen en el intervalo 0,9. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es calcular la integral de 0 hasta 9 de la velocidad, valor absoluto de la velocidad. Pero el valor absoluto de la velocidad es valor absoluto de 2t menos 6. Nosotros tenemos aquí un valor absoluto. Entonces resulta que nosotros no podemos integrar directamente este valor absoluto. Por ello hacemos la descomposición que hicimos inicialmente. Entonces el intervalo 0,3 yo lo divido en dos partes. Voy a utilizar esto que me dio acá. T mayor que 3, T menor que 3. Entonces yo voy a utilizar este punto 3 para dividir el intervalo. ¿Cuál intervalo? El intervalo 0,9. Entonces el intervalo 0,9 yo lo divido en el intervalo 0,3 y después de 3 hasta 9, como ustedes observan acá. De 0 a 3
y después de 3 hasta 9. Si yo coloco de 0 a 3, entonces estoy diciendo que el t que yo estoy tomando es menor que 3, es decir, está entre 0 y 3, es decir, t es menor que 3. Entonces sabemos que para t menor que 3 utilizamos esta expresión, reemplazamos este valor absoluto por esta expresión que está acá. ¿Ok? Para los t menores que 3, es decir, en esta primera integral, ahora yo reemplazo esto por esta parte. Más, ahora, de 3 hasta 9, ¿verdad? De 3 hasta 9 resulta que t es mayor que 3. ¿Ok? Y entonces estamos ahora en esta primera parte. Valor absoluto lo reemplazo por esta expresión. Es decir, me queda esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos que esta integral yo la descompuse en dos integrales, de 0 a 3, y el valor absoluto en este intervalo tiene este valor, más la integral de 3 a 9 y el valor absoluto en este intervalo tiene este valor. Observe que ahora ya tenemos expresiones sin valor absoluto, pero una suma de integrales. Y lo que hacemos en este caso, pues, es integrar. Entonces, yo integro, aquí multiplico o integro, me queda esta expresión evaluada entre 0 y 3. Integro esta expresión, me queda esta expresión evaluada entre 3 y 9. Y luego, pues, ya lo que hacemos es reemplazar. Reemplazo aquí el 3, 3, 3, menos 0, 0, que esto es 0, más, ahora reemplazo aquí 9 y aquí reemplazo el 9 y 9, menos 3 y 3. ¿Ok? Saco la cuenta de todo esto y esto me va a dar 45. Quiere decir que la distancia total recorrida por una partícula que tiene función de posición, la que me están dando acá, esta función de posición es igual a 45 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque resulta que la posición se está midiendo en centímetros. Entonces, pues nosotros tenemos que la distancia completa que recorrió esa partícula en todo el movimiento que hizo desde el intervalo 0 en el instante de tiempo 0 hasta el instante de tiempo 9 es igual a 45 centímetros. Bien, ahora sí quiero saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que quieran resolver. Bueno, aquí tenemos entonces una lista de ejercicios propuestos, ¿ok? En cada caso, un cuerpo se mueve en línea recta con velocidad v de t e encuentre la función de posición. Entonces, tenemos aquí, me dice, encuentre la función de posición. Entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí? Integrar. Si yo quiero calcular la función de posición, aquí tengo la velocidad, entonces yo lo que hago es integrar para encontrar la posición. Aquí me va a aparecer una constante de integración y este término que está acá me dice que, bueno, la velocidad en 2 vale 5. Esto lo voy a utilizar para calcular la constante de integración. ¿Ok? Bien, aquí hago lo mismo. La velocidad es 2t más 1. Si yo quiero encontrar la posición, lo que hago es integrar. ¿Okay? Yo integro y consigo la posición de ese proyectil o de esa partícula. ¿Ok? Recuerden, tenemos que si yo tengo la posición, ¿verdad? Entonces, yo derivo esa posición y me da la velocidad. La velocidad la derivo y me da la aceleración. Si yo quiero devolverme, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es integrar. Si integro la velocidad, tengo la posición. Bueno, esto lo hace con cada ejercicio y aquí al lado aparece un valor, una condición inicial. Esta condición inicial la voy a utilizar para encontrar la constante de integración. Dice, en cada caso, un cuerpo se mueve en línea recta con la aceleración A. Encuentre la velocidad y encuentre la posición. Entonces tengo esta aceleración. ¿Qué hago? Integro. Si yo integro esto, consigo la velocidad. La velocidad aparece con una constante de integración. Entonces yo lo que hago es reemplazo este valor para conseguir esa constante. Luego integro esa velocidad que me dio y me da la posición. Esa posición aparece con una constante de integración y yo utilizo este valor para encontrar su constante de integración. Y ya, con eso consigo lo que me están pidiendo. Y bueno, aquí tenemos ejercicios para calcular
la distancia total. ¿Okay? Me dan la posición, lo que tengo que hacer es derivo para encontrar la velocidad y bueno, aplico lo que acabamos de hacer. Y bueno, aquí hay una serie de ejercicios de aplicaciones. Tengo que se los leen, los interpretan y luego aplican como hicimos los dos primeros ejercicios. Bien. Ok, entonces quiero saber si hay preguntas, si tienen alguna observación, que me la pueden hacer llegar. Bien, como no hay preguntas, entonces pues vamos a dejar la reunión hasta acá. Ya ustedes tienen en la plataforma una lista de ejercicios con respecto a esto que acabamos de explicar, ¿verdad? Ahí tienen la fecha y tienen las instrucciones de entrega. Entonces recuerden que cualquier duda o cualquier inquietud, ustedes me pueden escribir o me pueden hacer saber los que necesiten una tutoría para comprender un poco algún ejercicio que no entiendan. Bien, entonces bueno, cualquier duda me avisan y vamos a dejar entonces la reunión hasta este punto. ¿Okay?